Creí que Dios estaba demasiado ocupado con el universo como para pensar en mí. A los 19 años le culpé por la muerte repentina de mi padre por cáncer, confiesa Christine. Hola amigos, les saluda Esteban Lozano. Hola Beni, ¿qué tal estás hoy? Bien, Esteban. ¿Y tú cómo vas? Pues estupendamente y con ganas de ya sumergirnos en esta nueva historia. También les saluda desde el control Julio Rojo y nuestro invitado ya para cerrar este mes con él es Pablo Rodríguez, pastor de la Iglesia Evangélica Betel en Vic, Barcelona. ¿Qué tal estás hoy, Pablo? Hola, buenas. La verdad es que estoy perfectamente y uno se acostumbra a lo bueno demasiado rápido. Me quedaría aquí, me siento como en casa. Bueno, no lo digas dos veces, que si no recurremos mucho más a ti. Si te parece, comenzamos ya. Bienvenidos todos a Historias de Fe, un programa de la Iglesia Evangélica. Christine Caine creció en una familia emigrante griega en Sydney, Australia. Su casa era un reflejo de la película Mi gran boda griega, donde parientes y amigos comían como griegos, bailaban como griegos y asistían regularmente a la iglesia griega. De pequeña me ridiculizaban en la escuela por hablar un inglés con acento. Tenía amigos que me prohibían visitar y no entendía las 3 horas de servicio religioso ortodoxo. Recuerda Christine que creció escuchando que estudiar demasiado la alejaría del matrimonio. Esperaban que fuésemos buenas esposas de hombres griegos y parir pequeños grieguitos, un futuro nada atractivo. Lo que yo anhelaba era estudiar y aprender. Su familia, aparentemente unida y perfecta, sin embargo, escondía secretos explosivos. El primer secreto era la migración forzada de la familia. Mis abuelos huyeron de Turquía a Alejandría durante el genocidio de 1922. 30 años después, la persecución de cristianos expulsó a la generación de mis padres, cuenta Caine. Mamá tenía 16 años cuando la subieron con su hermana a un barco con destino Sydney. Allí trabajaron duro para pagar el pasaje del resto de la familia, un trauma del que no hablaban. El segundo secreto era un trauma personal. Christine sufrió abusos sexuales desde los 3 hasta los 15 años, cargando su vergüenza en silencio. Con el alma rota y una profunda desconfianza hacia los hombres, creyó que Dios era indiferente a su dolor. El tercer secreto fue descubrir, ya adulta, que su hermano mayor y ella eran adoptados. Solo el pequeño era hijo biológico. Christine reconoce que buscó desesperadamente amor, significado y seguridad, que desarrolló comportamientos destructivos y tuvo relaciones dañinas. Empezaba a entender por qué. Creí que Dios estaba demasiado ocupado con el universo como para pensar en mí. A los 19 años le culpé por la muerte repentina de mi padre por cáncer. Confiesa ella, aunque reconoce que él estuvo siempre cerca. En las clases de religión de primaria, en la oración de una madre voluntaria del instituto o en la charla de J. John en la universidad. Fui al acto porque él era de origen griego, pero con escepticismo. A través de un amigo común se conocieron personalmente, tomaron café, ella refutó sus argumentos y J. John le respondió con cuidado y compasión. Christine pensó que tal vez Dios no era tan distante y cruel como ella suponía. 2 años después de viaje por Suiza, meditó en todas las veces que Dios se había mostrado. Un día sentí que me llamaba suavemente invitándome a seguirle. Impulsada por el Espíritu Santo tomé 4 decisiones: regresar a Sydney, romper una relación, terminar la universidad y asistir a la iglesia. Al regresar, una amiga me animó a acompañarla. Aquello cambió mi vida, explica Caine. La adoración me impactó. El mensaje me cautivó invitándome a amar a Dios con todo mi corazón, alma, cuerpo y fuerzas. Al leer la Biblia por mí misma descubrí verdad y belleza. Con el tiempo supe que la niña dañada por secretos explosivos había encontrado un hogar seguro en el amor de Dios. Christine y su marido Nick fundaron en 2008
A21, una organización global contra la trata de personas presente en 10 países. Uno de ellos es España. Pues seguimos con nuestro invitado, con Pablo Rodríguez. Vamos a tratar, como siempre, algunos temas que nacen de la historia. Pablo, dice el libro de Proverbios en la Biblia que las mentiras terminan por descubrirse y la verdad permanece para siempre. ¿Las mentiras siempre son dañinas o a veces son necesarias? Es verdad que en esta historia lo llamamos secretos también. Bueno, sí que empezamos fuerte con esta pregunta el día de hoy, y hay un dato por ahí que a lo mejor no sabíais, pero fui vendedor de coches muchos años y entonces un poco de qué va esto, ¿no? Pero por lo que hemos escuchado, la familia de Christine era pues aparentemente perfecta por fuera, pero bueno, por dentro acumulaba secretos que hacían un daño enorme, ¿no? Y precisamente porque no se hablaban. Y como decías, el libro de Proverbios lo dice con mucha claridad. La verdad permanece y las mentiras terminan por descubrirse. Y bueno, cuando se descubren así de golpe, pues el daño es mayor. Pensando concretamente en Christine descubriendo de adulta que era adoptada, pues imagino que ha de ser algo muy doloroso, algo que quizás se ocultó con buena intención, pero que cuando salió a la luz añadió otra capa de dolor sobre todo eso que ella estaba cargando. Creo que deberíamos distinguir entre mentiras y silencios protectores, que también existen. Pero en general vivir ocultando la verdad tiene un precio altísimo, y sobre todo en las relaciones y en la propia salud emocional. El Evangelio nos propone justo lo contrario, que la verdad libera. La verdad libera. Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso incluye la verdad sobre uno mismo y sobre la propia historia. Y Christine solo pudo sanar cuando dejó de cargar en silencio con lo que le habían hecho. Y también como familia migrante, que es un fenómeno de todos los tiempos, pero concretamente estos chicos y chicas de tercera cultura se enfrentan a circunstancias muy concretas. ¿Los entiende Jesús? Pues me parece una pregunta preciosa, Beni. Uh-huh. Jesús mismo, en cierto sentido, es un chico de tercera cultura. Nació en Belén, su familia huyó a Egipto siendo él un bebé, escapando de una persecución, y creció en Nazaret. 3 lugares con 3 contextos distintos antes de empezar su vida pública. Y cuando creció en Nazaret, ¿qué es lo que le decían? De aquí no puede salir nada bueno. Y en Jerusalén le llamaban el Galileo. Es decir, no encajaba del todo en ningún sitio. Así que, bueno, él conocía de primera mano la tensión de vivir entre culturas y también pues, ser cuestionado por tu origen. Christine no encajaba en Australia por ser griega, ni encajaba del todo en la comunidad griega porque quería ser ella misma, ¿no? Y esa sensación de no pertenecer a ningún lado es muy real, es algo doloroso también. Pero el Evangelio ofrece algo extraordinario. Una identidad que no depende de la cultura, que no depende del pasado ni del origen, sino de ser hijo o hija de Dios. Y eso no te lo puede quitar nadie, ni la cultura de tus padres, ni el país donde vives, ni tampoco tu historia. Entonces te respondo a la pregunta, entonces, ¿los entiende Jesús? Sí. Y al final la misma Biblia dice que somos peregrinos, ¿verdad? Eso. En realidad esta tierra no nos ata porque estamos de camino a encontrarnos con Jesús cara a cara. Es el lugar donde vamos a encontrar nuestra perfecta identidad. Y vemos a esta joven, ¿no?, arrastrando varios traumas, dicen en un momento de la historia que buscó desesperadamente, además, a raíz de ello, amor, significado, seguridad, desarrolló comportamientos destructivos y tuvo relaciones dañinas. Estoy leyendo directamente a la historia, ¿no?, como consecuencia de todo esto. Y vemos que arrastra esos traumas, pero a Dios mostrándose a través de destellos, como ella lo define. ¿Por qué nos cuesta tanto, si es que estás de acuerdo, identificar la presencia de Dios y qué podemos hacer al respecto? Pues sí, claro que estoy de acuerdo, ¿no? Y creo que hay varias razones. Una es el dolor. Cuando sufrimos, tendemos a interpretar el silencio de Dios como ausencia o indiferencia, que es exactamente lo que le pasaba
a Christine. Llegó a pensar que Dios estaba demasiado ocupado con el universo como para pensar en ella. Otra razón es que Dios generalmente no aparece de forma espectacular, sino en destellos, como ella misma dice. Una profesora que oró por ella, ¿no? Decía, un amigo que también la invita, o una conversación que no esperabas. Pero como estamos tan acostumbrados a buscar lo grande y lo inmediato, tal vez se nos escapan estos pequeños momentos. Y luego está el ruido de la vida cotidiana, que nos impide tener un tiempo de silencio y reflexionar. No sé si os pasa a vosotros, pero a mí algunas veces me pasa. Vivimos tan acelerados que no procesamos lo que nos va pasando. Quizá por eso Christine tuvo ese momento de claridad ahí en un balcón en Zúrich, contemplando el paisaje en silencio, lejos de todo. A veces necesitamos parar, salir de la rutina y ver lo que siempre ha estado ahí. Y no es que Dios no había desaparecido. Ella simplemente no había tenido ese espacio para verle. Preguntaba si nos pasa a nosotros, yo no sé tú, Beni, pero a mí sí me pasa, ¿no? Vamos corriendo, ¿no? Todo el día, y es interesante, ¿no? Lo que sugieres, que podamos realmente tener un momento de pausa, ¿no? O ir a la naturaleza si la tenemos cerca, o por lo menos estar tranquilos un rato, ¿no? Y poder escuchar quizá a Dios desde lo cotidiano. Y en esa interiorización dice Christine que el Espíritu Santo le hace tomar decisiones que cambiarán su vida para siempre. Yo quería saber en qué consiste esa práctica espiritual, Pablo, pero también qué ha hecho Jesús para que podamos favorecernos de esa práctica espiritual que ha hecho Jesús por nosotros. Claro, pues mira, tomando el ejemplo de Christine, ella toma 4 decisiones concretas y también muy valientes en ese balcón, ¿no? Volver a casa, romper una relación, terminar la universidad e ir a la iglesia. No son decisiones fáciles, implican costes reales, y me recuerda algo que viví hace unas pocas semanas. Al terminar el servicio, un muchacho se me acercó con una pregunta de la que él ya tenía la respuesta, porque había tomado una decisión mientras yo estaba predicando. Dijo que él sintió el Espíritu Santo que le estaba hablando, y era precisamente sobre romper una relación de noviazgo, igual que hizo Christine. Y estoy convencido de que la vida de este muchacho que se me acercó hace unas semanas también ha cambiado para siempre desde ese momento. Pero la práctica de dejarse guiar por el Espíritu Santo no es algo místico o algo irracional. Es aprender a discernir qué decisiones nos acercan a la vida que Dios tiene para nosotros y cuáles nos alejan. En la Biblia, el Espíritu Santo es descrito como el consolador, uno que está puesto al lado. A mí me gusta llamarlo el ayudador, el que guía a toda la verdad. ¿Cómo vemos eso en la práctica? Pues en la práctica se cultiva con la oración, con la meditación de la palabra de Dios, con la lectura de la Biblia, con el consejo de una comunidad de fe. Y también creo que con una disposición muy honesta de nuestra parte, de nuestro corazón, de ponernos delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres tú para mi vida? Y Christine lo entendió después claramente, ¿no? El siguiente paso, porque llega a fundar una organización que está aquí en España. Entiendo que la conoces. Sí. Yo también he tenido el privilegio de conocerla. Es A21, que visibiliza la esclavitud tanto laboral como sexual. ¿Cómo pasa el impacto personal del Evangelio a tener una dimensión comunitaria? ¿Cómo es esto? Pues es algo como inevitable, ¿no? Cuando la transformación es genuina, es inevitable. Christine vivió en este caso en carne propia el abuso y la invisibilidad, el silencio forzado, pero cuando ella encuentra sanidad en Dios, no puede quedarse con eso para ella sola. Y hasta donde sé, A21 nace directamente de su historia personal, ¿no? Uh-huh. Alguien que ha sido silenciada y que decide dedicar ahora su vida para dar voz a los que no la tienen. Eso es el Evangelio en acción. El Evangelio siempre tiene esa doble dimensión. Me transforma a mí, está claro, pero a través de mí transforma mi entorno. Jesús lo resumió en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Uh-huh. No son 2 cosas separadas. Son la misma cosa, pero en 2 direcciones.
Y bueno, algo más, ¿cuál es la marca de un cristianismo auténtico? Pues es el amor. Y dice Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Es como una cadena, ¿no? Amamos a Dios, entonces nos amamos entre nosotros, eso hace que otros vean ese amor y de alguna forma desean también tenerlo. Cuando ellos lo tienen, lo comparten, ¿no? Aman también a Dios primero y siguen compartiéndolo y así sigue. Pues que podamos vivir también nosotros personalmente como parte de esa cadena que tú nos estabas comentando ahora. Pablo, ha sido un privilegio realmente tenerte a lo largo de este mes. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos pronto. El privilegio ha sido absolutamente mío. Estoy muy agradecido a Dios por esta oportunidad, pero sobre todo a Beni y a ti por contar conmigo. Espero que sea de mucha bendición todo lo que hemos compartido estas semanas. Seguro que sí, que Dios te bendiga mucho. Igualmente. ¿Te imaginas que naces en una familia de origen griego como la de Mi Gran Boda Griega, donde todo gira en torno a unas raíces que hacen tu vida rígida y ajena a tu realidad, en Sydney, sin poder tener amigos fuera de la comunidad? ¿Te imaginas que cargas con el trauma del abuso sexual desde tu niñez y tu familia arrastra secretos explosivos como que tú y tu hermano mayor sois adoptados? ¿Te imaginas que cuando vas a la iglesia Dios es tan lejano como el servicio de 3 horas en griego que no entiendes y en la universidad te invitan a escuchar la conferencia de un hombre de origen griego que habla de Jesús? ¿Te imaginas que criticas su mensaje, él te responde con paciencia y acabas aceptando las muestras de cercanía de Dios en tu historia y su tierna invitación a seguirle? Pues no te lo imagines más. Es verdad, la verdad del Dios que dio su vida por ti para que tuvieses su amistad. Mi vida te entrego y ya no tengo miedo. Tú eres lo que yo más deseo. Bien amigos, tenemos que despedirnos. Os dejamos con Ana Blasco y su tema Amor. Gracias por acompañarnos un día más en Historias de Fe. Para aquellos que queréis seguir investigando, sabéis que queremos regalaros la Biblia como parte de nuestra campaña de promoción de lectura. Llámanos o mándanos un WhatsApp si lo prefieres al 673-466-366 y te la enviaremos gratis. Nos gusta también recibir vuestros mensajes, lo que queráis comunicarnos. Así que aparta un momento y mándanoslo a ese mismo número, 673-466-366. Adiós y que la paz de Cristo os acompañe.